Si la danza un día se cruza en tu vida, puedes sentirte afortunado o afortunada. Porque la danza es un viaje al interior del ser en el que las emociones, que a menudo nos callamos, toman forma. La expresión corporal es un medio extraordinario con el que autoconocerse, porque en ella uno encuentra, al sentir los movimientos, posibilidades antes no exploradas. Fernando Hurtado es uno de los principales exponentes de la danza contemporánea andaluza. Él, como cualquiera de nosotros, no contemplaba bailar hasta que un día la danza le detuvo en una calle de su ciudad natal, le susurró desde un portal y le dijo: «Ven, entra, aquí te espera más de una sorpresa». Él hizo caso a aquello que nació como una intuición y sin saber muy bien lo que le esperaba, aceptó el reto. En este programa nos contará cómo sucedió. Una cita con el amor. Esta noche ha venido a Nerja a conocer personalmente a Fernando Hurtado, uno de los principales coreógrafos, bailarines andaluces, con notables premios en los últimos años, con una trayectoria de unos 15 años ya, Fernando. Sí, ya va para 15 años. ¿Y cómo saben ya 15 años en el mundo del espectáculo? La verdad es que han pasado muy rápido. Yo no sé si echarse la vista atrás, ¿sabes? A veces digo, yo repetiría estos 15 años, que a veces lo pregunto. No han sido fáciles. ¿Pero por qué no van a...? Sí. No han sido fáciles. Los comienzos siempre son muy difíciles y colocarte en una posición siempre es complicado, y más llevar una empresa cultural, aunque sea aparentemente bonito. ¿Y el hecho de que no sea fácil no duplica o multiplica el valor que tiene y la satisfacción que debe tener? Sí, sí. Lo que pasa es que yo, fíjate, que a lo mejor si ahora me dijeran tengo que empezar de nuevo, sabiendo lo que hemos pasado, bueno, por lo menos me lo pensaría. Yo creo que sí, echaría para adelante, ¿no? Soy una persona que cierro los ojos, ¿no? y tiro para adelante. Pero es verdad que hay que reconocer que uno puede aprender de los errores, de los aciertos, y sobre todo aprende a centrarte y decir, bueno, ¿qué haría yo en una situación parecida si volviera a repetirse, ¿no? Pero bueno, estamos contentos, son 15 años y lo peor, espero que lo peor haya pasado. Yo creo que es para estar muy satisfecho de esta trayectoria de 15 años. Sí. Y yo te había invitado porque, claro, a lo mejor los espectadores se plantean ¿por qué un coreógrafo en un programa de amor, ¿no? Y yo quería que me hablaras de algo que creo que solo tú me puedes hablar. Bueno, me puede hablar mucha gente, pero quizás nadie con el fundamento que tú me puedes hablar. Yo venía hoy a hablar contigo de sensibilidad. No es un error que yo te haya elegido a ti, y no es un error que yo haya elegido a un hombre para dar un ejemplo de sensibilidad, porque a veces se entiende que los hombres, a lo mejor algunas mujeres pueden achacar a los hombres que no tienen sensibilidad. La sensibilidad se desarrolla, se puede desarrollar. ¿Tú has sido siempre igual de sensible o has crecido en sensibilidad? La verdad es que yo te agradezco muchísimo que os hayáis desplazado los cámaras, tú aquí a Nerja, al teatro donde solemos trabajar. Primero, que nos dé la oportunidad al arte en definitiva, ¿no? Y que dirijas un programa con ese título no me parece muy normal, pero al mismo tiempo no me parece que debería de ser lo normal. Entonces es verdad que simplemente la palabra amor, según donde lo apliques, parece que tiene una mezcla, una connotación según qué, ¿no? Y tienes mucha razón cuando dices que más la sensibilidad, el amor, la sensibilidad acoplada a un hombre, como que en muchos aspectos se puede derivar hacia otras tendencias, ¿no? Entonces, yo creo que la sensibilidad... Los hombres tenemos sensibilidad, ¿verdad? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, no solo los artistas, ¿no? Ah, vale. No solo los artistas, los hombres tenemos sensibilidad. Yo creo que partimos, cuando nacemos, partimos que a priori todos tenemos de todo, ¿no? Es verdad que la educación dice mucho de ti, ¿no? No es lo mismo, está claro, no es lo mismo una persona que desde pequeñita empiezan a educarla en ciertos gustos musicales, artísticos, visuales,
en todos los sentidos, ¿no? En la forma de comportarse, en la forma de tratar al prójimo, ¿no? No es lo mismo eso que alguien que exclusivamente no le enseñan nada, ¿no? Yo no fui educado en un sentido musical, ni de la danza, ¿no? Entonces, yo creo que soy el único en mi familia que yo conozca de abuelos, bisabuelos, sobrinos que tengo ahora, que se ha dedicado a una actividad artística. Y muchas veces digo, claro, ¿por qué, no? ¿Por qué? Yo tengo un hermano mellizo. Ah, y mi anda. hermano mellizo, que físicamente casi tampoco nos parecemos, y él se dedica a otra cosa distinta ahora mismo que yo, ¿no? Yo te miro y la complexión, sí tienes complexión de bailarín, pero ¿esa complexión la has desarrollado tú bailando? Sí, yo creo, yo siempre tuve una complexión un poco atlética, pero es verdad que con la danza se entrena, los músculos se estiran, los músculos se forman de otra manera, según tu entrenamiento, pero he tenido suerte con mi cuerpo, ¿no? He tenido suerte, comiese lo que comiese, si comía más, si comía menos, siempre he estado en el mismo peso. Si he entrenado, sin embargo, mucho, el cuerpo siempre se ha tonificado. Si lo he dejado una temporada más, no ha perdido mucha tonificación. Estoy orgulloso y agradecido a quien sea de haber tenido esa genética, digamos, ¿no? Pero nunca he tenido esa educación musical. Te decía lo de mi hermano porque hay un refrán que me gusta mucho que dice que con el mismo aceite que se fríe un huevo se derrite la mantequilla. Quiere decir que mi hermano y yo fuimos educados de la misma manera, con el mismo aceite, pero hemos salido totalmente distintos. ¿Por qué suceden ese tipo de cosas, ¿no? Entonces digo yo, algo genético tiene que haber. O sea, tiene que haber algo que nos diferencie. Y si hemos sido educados los dos de la misma forma es porque ya estábamos con un anticipo de que uno derivaba hacia un sitio y otro, ¿no? Y esto viene a decirte que yo creo que ahora con los años, creo que yo esa sensibilidad la he tenido siempre. ¿La tuviste cuando eras niño? Yo creo que sí. ¿Y cuándo decides dedicarte a la danza? Porque he leído en tu biografía que eres diseñador gráfico, ¿puede ser? Sí, exactamente. Yo, fíjate, es curioso porque yo me dediqué a la danza a partir de los 23 años, algo que puede ser tarde, algunos lo podrían considerar tarde. De hecho, se considera tarde en el sentido, yo conozco a bailarines que han sido bailarines tarde y han sido a los 19, a los 20, 21, pero a los 23 todavía no conozco. Ahí he batido un récord de lo que yo conozco, ¿no? Y que se dedique a la danza, ¿no? Puedes dedicarte un poco más al teatro musical, a tal, pero a la danza que requiere como de una educación corporal como desde pequeño, ¿no? ¿Y ese salto cómo se produce del diseño gráfico a la danza? Te digo más, cómo se produce, incluso yo antes del diseño gráfico, yo siempre he sido muy deportista y yo me he dedicado a jugar al fútbol, siempre. Yo desde pequeño, desde los 6 años, lo primero que recuerdo es un balón de fútbol con mi hermano. Hemos sido jugadores profesionales. ¿Sí? Mi hermano estuvo a punto de jugar en el Málaga en primera división, en la época de Juanito, con una generación muy buena que hubo. ¿Estuvo jugando entonces en el Atlético Malagueño, en la cantera? Estuvo jugando en el Atlético Malagueño. Entonces yo estuve en el Puerto Malagueño y después en tercera división jugué en el Benamiel, en Benalmádena, en el Palo. ¿Qué posición era tú? Generalmente en la defensa lateral derecho. Lateral. En lateral derecho, era rápido. Entonces subía con velocidad y entonces bueno, me pusieron, ¿sabes? Cuando empezaron los carrileros a subir, yo era uno de esos carrileros. Y entonces a los 23 años yo creo que estaba un poco, no voy a decir harto, pero buscaba algo. Y yo creo que siempre, si estás atento en la vida, como te coloca cosas en medio, y siempre pues hay que estar atento y a veces uno dice, uy, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera hecho esto o lo otro? Cualquiera sabe, ¿no? Pero yo me acuerdo por calle La Victoria de Málaga, un día como que paseaba y habían abierto una escuela de danza y teatro. Yo pasé de largo, pero todavía creo que recuerdo esa imagen, que me paré, me di la vuelta y digo, oye, voy a preguntar. Yo en el fondo soy una persona tímida. Y pues eso, me da mucha timidez entrar, incluso yo no entro a tiendas con tal de que no me pregunten qué desea usted, o que no me... Sí, yo soy como... Y ahora te subes a escenarios. Y me subo a escenario, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, que parece que no hay como profesión más
no sé si egocéntrica o exhibicionista. o exhibicionista exactamente, ¿no?, que subirte a un escenario, ¿no? Yo no creo que al final, que quizá ya hablemos de eso, no subo a un escenario para que me vean. Yo quiero subirme a un escenario para decir cosas. Yo creo que es el secreto, para mostrar cosas, para hacer... Y para llegar al público, quizá. Para llegar al público. Yo creo que si tuviera que definir algo, la meta de un artista es decir cosas. Transmitir un mensaje. Transmitir sensaciones, emociones. Y de ahí viene la sensibilidad también, ¿no? Claro, porque cuando uno transmite un mensaje con una coreografía, y esa coreografía tiene que conmover, y de hecho conmueve, esos sentimientos, ¿cómo van transmitidos? ¿Cómo se prepara uno que ha sido lateral de un equipo de fútbol a luego a transmitir emociones con su cuerpo? Yo creo que ahí entra también algo, yo no sé si hay una preparación, hay una preparación física, pero no hay una preparación emocional, ¿no? Yo cuando trabajo con la compañía intento poner a la compañía en lugares. O sea, que me gusta mucho el cine, hago referencia a escenas de cine, hago referencia a películas, hago referencia a una música, hago referencia... ¿Cómo transmites una emoción, no? Porque en definitiva dice, ¿cómo transmite una emoción por la cual o tú no has pasado o tú la has vivido de una forma distinta a mí, ¿sabes? Yo a esa emoción la llamo miedo, y para alguien no tiene esa connotación de miedo, todo lo contrario, ¿no? A lo mejor tiene una connotación de enfrentamiento ante algo, ¿no? Entonces, todo eso, a mí me encanta todos esos detalles, ¿no? Porque ahí es como si fueses buscando, rebuscando, y vas al punto concreto de las sensaciones, ¿no? Y sobre todo a la reflexión y al debatir en ese sentido, ¿no? ¿Cómo te subes a un escenario? Primero con la mayor humildad. Con la mayor humildad y honestidad. O sea, estoy aquí porque de verdad quiero decir algo, estoy aquí porque mi cuerpo necesita decir algo también, ¿no? Y porque quiero ser un transmisor de emociones, que al final nos convertimos. Hay un espectáculo que tú desarrollaste hace unos años, no sé si de vez en cuando te piden en algunos lugares que lo repitas, que es el de Chaplin. Sí, sí. Chaplin es un director americano que, bueno, todo el mundo conoce, pero Chaplin tiene una tapa muda, por tanto muy parecida al coreógrafo. Sí, totalmente. Charlotte no deja de ser un bailarín en el sentido de también que transmite con su gesto y emociones, ¿no? Totalmente. ¿Elegiste a ese personaje, Chaplin o Charlotte, por eso mismo? Porque por ese paralelismo que podía, o por ese personaje que te podía permitir transmitir emociones sin palabras. Mira, yo elegí ese espectáculo Charlie, que precisamente ha sido uno de nuestros éxitos, ¿no? Sí. Llevamos ya como 150 funciones en aproximadamente casi 3 años desde el estreno. Ha sido lo que nos ha dado más premios. A mí me ha tocado hacer, digamos, el personaje de Chaplin. Pero fíjate, yo lo elegí primero porque yo me crié mucho con los cortos de Chaplin. Con mi edad yo veía muchos cortos de Chaplin y películas. Claro, no tiene la misma connotación cuando yo lo veía que ahora, ¿no? O sea, digamos, ahora he buscado más el por qué este personaje a mí me dice algo, ¿no? Yo lo disfrutaba mucho de pequeño, me parecía algo que tiene que ver mucho con la sensibilidad. A mí era muy sensible. Era muy sensible. Charles Chaplin. A mí lo que me sorprendía de Charles Chaplin y Charlotte era que podía, como alguien en una escena o con un gesto te puede hacer reír y llorar al mismo tiempo. O sea, de verdad, y no es llorar de risa, ¿sabes? Es de emoción. Y no, exacto, es como hay momentos en el que te puedes reír, o como un vagabundo como el personaje que te interpretaba te puede hacer reír, pero es muy triste. O sea, si te piensas, era un vagabundo que cada episodio, cada película empezaba sin ningún sitio donde ir, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Sobrevivir, su vida era sobrevivir. Totalmente, unos zapatos rotos, el pantalón, chaleco, comía, casi iba buscando de las la obras. basura. Sí. Pero sin embargo, te ríes con eso, ¿no? Pero en el fondo es una cosa muy triste, ¿no? Entonces, como con un personaje así, con todo lo que pasaba, entonces a mí me encantaba. Como tú dices y has acertado, para mí Chaplin era uno de los mejores bailarines. Hay una gran película que se llama
se llama, no sé si Charlie, ahora mismo es de Dewey Jr., Sí, Dewey se llama Jr. Chaplin. Chaplin. El director recientemente ha muerto, Richard Attenborough. Ese era el director, ¿verdad? No Sí, me acuerdo. sí, sí. Y hace un papel, este personaje de Chaplin, era físicamente increíble, ¿no? O sea, todavía nosotros proyectamos en el espectáculo algunas imágenes y era Robert Downey Jr. lo hace espectacular. Lo hace espectacular, ¿no? Con una, ya no agilidad, tuvo que prepararse para el personaje, pero alguien que, como tú dices, no tenía palabras, ¿no? Para expresar, era su cuerpo, las caídas, los guantazos, el correr, el personaje, para mí era vamos, para mí yo lo disfruto muchísimo en escena, ¿no? Y entonces no tiene la misma connotación antes, cuando ahora he investigado sobre el personaje, ¿no? He investigado que él nació pobre, su mujer, él mismo tuvo que encerrar a su madre en un manicomio, no tenía padre, su hermano se fue y fue el que le buscó la primera oportunidad, y, o sea, una vida de lo más dura. Acaba su vida hasta los 80 y algo años, no le da un Oscar. Con todo lo que fue él, ¿sabes? Hasta los 80 años creo que no recibió un Oscar honorífico con todas las películas, ¿sabes? Entonces es como muy particular. Bueno, y ¿no? luego además tiene que exiliarse a Europa. Totalmente. Por la caza de brujas. Exactamente, sí, sí. Y porque le acusaban, siempre le buscaron porque se casaba con mujeres... Jóvenes, y él tuvo muchos problemas también con las mujeres. Una cosa curiosa, él fue también creo de los pocos que no llegó a perder mucho dinero en la crisis del 29, la crisis mundial. ¿Porque no invirtió? O lo sacó, no sé, pero sé que se salvó un poco, ¿sabes? Entonces, no sé qué pasó, ahí habría que investigar más, ¿no? Pero tuvo una vida, tanto artística como personal, muy ajetreada, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y quise trabajar sobre este personaje, y más todavía cuando me puse a investigar sobre su vida y su obra. Claro, ¿cómo resumen una vida como la de Charles Chaplin en un espectáculo de danza de 1 hora? Bueno, pues como dice Stravinsky, a base de selección, ¿sabes? O sea, tú tienes que hacerte una idea y al final no te queda más que quitar los andamios de lo que has construido. Y sobre esos andamios hay cosas que se quedan y cosas que no sirven, y entonces tienes que ser lo suficientemente atrevido, valiente, osado, lo que quieras, y decidido como para elegir lo que crees que le conviene al espectáculo, en este caso, ¿no? Y bueno, ahí está Chaplin que ha funcionado, ¿no? El espectáculo. Y ha obtenido premios. Y ha tenido premios. Cuando tú te giras en la calle Victoria y entras en aquella escuela de danza, ¿qué preguntas? ¿Qué vas buscando? La verdad que no sabía, lo que te digo, me di la vuelta, la escuela se llamaba Escuela de Danza y Teatro La Central, un lugar donde pasó mucha gente, fue un momento de referente en Málaga. Después, pues, hubo que cerrar porque parece ser que todavía, incluso a día de hoy, si la cultura no vende, pues es que no es rentable, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema como muy delicado. Yo me di la vuelta, entro y no sabía, simplemente pregunté si daban clase de teatro, porque claro, a una persona como yo entonces lo único que sabía era teatro. Yo creo que no sabía que existía ni siquiera la danza como, no me digas, como tal, ¿no? Sí. Entonces yo iba buscando algo que me gustaba mucho, el clown. A mí el clown siempre es algo que me llamó mucho la atención, porque reunía, y eso no lo sé, está en la genética, ¿no? Porque reunía la fisicalidad de un deportista, creo, pero con la teatralidad de un actor. No necesitaba hablar, necesitaba moverme, total. Que clown, esta escuela era como especialista en el clown, ¿no? Y entonces, bueno, pues me interesó. Entonces yo me doy la vuelta y entro a preguntar si hay teatro. Y dentro del teatro me dice, bueno, me dieron un catálogo, un folleto de información, ¿no? Y clown, clown. Me interesa. ¿Qué es exactamente el clown? Me lo explicaron y bueno, voy a tomar algunas clases de vez en cuando. Y iba, pues no sé, me acuerdo si un par de días a la semana a tomar clases, mientras yo seguía con mi entrenamiento de fútbol, claro, y ya estaba trabajando en una fábrica de publicidad, ¿no? Que hacíamos diseño de ropa, de marcas, etcétera, ¿no? Pero siempre me escapaba para ir. Y en ese trayecto, en esos tiempos, pues había danza. Yo me quedaba a veces a verlo, conocía a las profesoras de danza y me dijeron, oye, entra a tomar una clase de danza.
un futbolista como yo, ¿sabes? Era como, ¿qué dices? No, no, yo no. Que sí, entre a hacer danza. Total, me convencieron y empecé a tomar unas clases de clásico, yo agarrada a una barra de ballet. Sí, te sentías súper extraño. Súper extraño, mis pantalones de deporte. Bueno, entré a probar y también hice clases de jazz. Y descubrí en poco tiempo que tenía muy buena memoria y me resultaba muy fácil seguir los pasos y seguir las sensaciones que se producían, ¿no? Y bueno, entonces el director de la escuela pues me fue invitando a más clases. Oye, vamos a hacer una pequeña coreografía. Yo nunca le di importancia así, ok, venga, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Conservas aquellos contactos? Sí. ¿Y te han visto crecer en el mundo de la danza? Me han visto crecer en el mundo de la danza. ¿Y se frotan los ojos incrédulos? No, yo creo que, claro, como ha sido a través del tiempo, claro. Ahora veo a las profesoras que estaban entonces, claro. de clase. Y van a tus espectáculos. Siempre que pueden y claro. tal, se escapan. Claro. Incluso al director, que él sigue teniendo, Ángel Baena, sigue teniendo una escuela, una compañía de teatro. Entonces todos nos seguimos, no nos vemos todos los días, pero nos seguimos, ¿no? Y hay afecto. Exactamente. Y entonces, bueno, después de ese tiempo, me acuerdo que yo entré en la compañía de teatro de esa escuela y bueno, actuábamos, fue la primera vez que yo me subí a un escenario haciendo un espectáculo de clown, ¿no? Y al poco tiempo había unos cursos que organizaba la Junta de Andalucía, unos cursos internacionales de danza, que venían profesores italianos, belgas, holandeses, alemanes, españoles, catalanes, que claro, Cataluña por entonces era una meca, ¿no?, de la danza. Y entonces me dijeron, oye, vente a estos cursos. Y yo, pero estás loca, o sea, me he metido aquí, pero yo no veía esos cursos con bailarines. No, vente, que allí hay de todo, métete con nosotros. Me convencieron y fui. Y esto habían pasado 9 meses más o menos de que yo entré en la escuela. Y en uno de esos cursos, el primer día, una profesora de Francia, de Montpellier, Anne-Marie Porras, que tenía una muy buena escuela en Francia, en Montpellier, me vio el primer día y el primer día, después de la primera clase, me ve y me dice, tú tienes posibilidades. Me dijo, tenías posibilidades. Me lo dijo en francés, yo no me enteré. Ya. Y entonces una chica que estaba al lado, te lo le dije, ¿qué ha dicho? Dice que tienes posibilidades. Bueno, yo seguí haciendo mi clase. Al final de la clase me dijo que hablaríamos porque le gustaría becarme en su escuela. Qué guay. Yo todo me lo tomaba en verdad a risa, ¿no? Entonces pasó una semana, terminó el curso, y nada más que acabó el curso, vino a mí, me dijo, te voy a llamar en octubre por si te apetece, te beco en mi escuela, ¿sabes? Y pasó eso era agosto, me llamó en octubre a mi casa. En menos de un año te habías convertido en Y becado. En menos de un año yo ya estaba en Montpellier estudiando danza. Qué guay. ¿Qué pasó? Dejé mi trabajo. Claro. Ya dejé el fútbol y me fui a Montpellier sin saber francés, sin saber bailar. Y me planté allí con 2 maletas. A vivir la aventura y la experiencia. Y la experiencia. Y entonces, pues a partir de allí fue cuando yo empecé a formarme de verdad. Estuve casi 2 años en esa escuela y antes de que terminase el segundo año ya estaba bailando en una compañía profesional en Barcelona. O sea que fue todo como... mágico. Sí, no sé si... Entonces yo tengo el recuerdo de llegar a Montpellier con las 2 maletas, que además ese día hubo una confusión y nadie vino a recogerme, tenían que venir a recogerme, y si tú me ves 4 horas esperando en la estación sin saber francés y decir, ¿dónde voy? Ahora había un hotel enfrente, me metí en el hotel y al día siguiente busqué la escuela y llegué a la escuela, ¿no? Sí, pero era todo, ¿sabes? Como es lo que te decía antes, si yo recuerdo aquello, digo, mira que ha llovido desde entonces, ¿no? Desde que empecé con 23 años aquello, ha sido como muy curioso. En el teatro los actores trabajan con una cosa que se llama memoria afectiva, de cara a buscar en su interior las emociones en base a recuerdos que ellos hayan podido, por ejemplo, la furia, la rabia, ¿no? Buscan un recuerdo parecido que ellos hayan podido sentir como el protagonista o como el actor, el personaje que interpretan, y rescatan ese sentimiento. Eso también lo hace el bailarín. De alguna manera, ¿cómo transmite un bailarín una emoción? ¿O cómo enseñas tú o cómo le invitas tú a tus bailarines y bailarinas a que lo hagan?
Hay una parte fundamental que es, primero, dejar que sean ellos, ¿no? Hay una frase que también me gusta mucho, que dijo un coreógrafo de los que yo tuve, que dice que el bailarín nunca puede tapar a la persona. Entonces tú cuando subes a un escenario, a mí me gustaría ver a la persona antes que al bailarín. En el momento que yo vea al bailarín antes que a la persona, estoy viendo técnica antes que emoción. Yo voy todo lo contrario. Yo prefiero que vean, por supuesto, a la persona. Esa persona tiene su vivencia, como tú dices. Lo que ocurre es que lo transmita a través de su cuerpo, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a la palabra, ¿no? Es raro porque lo primero que nació fue el movimiento más que la palabra, ¿no? O sea, el gesto se convirtió en movimiento en algún momento, ¿no? De hecho, si lo que recuperó la danza contemporánea, después cuando empezó a surgir, fue eso, la normalidad, que el gesto se convierta en algo potente, que el gesto se convierta en algo que decir, que no nos haga falta la palabra para eso, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo le dices al bailarín que quiero demostrar con cierta sensibilidad una furia, ¿no? La furia, o sea, ¿cómo demostrar furia sin necesidad de gritar? ¿Cómo mostrar furia sin necesidad de abrir la boca y sin necesidad de gritar? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos tenemos que apoyar en ciertos antes y después de ese momento, ¿no? ¿Cómo llegamos a la furia? Porque también hay un proceso muy delicado en cómo llegas a los sitios, ¿eh? O sea, uno no llega a la furia así, sino llega a la furia detrás de un proceso. Y a mí me parece mucho más interesante lo que hay antes que el momento de furia. El momento de furia es un momento, pero todo lo que precede a la furia es lo que está lleno de cosas, ¿no? Todo lo que precede a la furia es de una sensación que va acumulando tensión, que va acumulando algo que no ha escapado por algún sitio, y lo que llamamos furia es un momento donde dejamos escapar algo que antes no hemos podido dejar escapar. Reteníamos. Entonces, ese proceso de retención siempre es mucho más interesante que ese momento de furia, ¿no? Entonces yo creo que nosotros generamos eso, un poquito de trabajo antes de llegar a ese momento, porque en la danza, en un momento dado, puede que ese momento de furia sea estar estático, y lo que sube es la música. Puede que ese momento de furia, el que se mueva sea el de al lado, y no tú, ¿sabes? O puede que sea una luz, o puede... Pero siempre habrá un gesto que delate el sentimiento que tiene ese... No siempre, no siempre, tiene por qué haberlo, ¿no? Eso es lo bonito también de la coreografía, que al final lo que da la coreografía es utilizar recursos para cómo llegar a ese momento de furia sin necesidad de que sea, digamos, lo obvio, ¿no? Que es un grito, ¿no? Entonces, ahí vamos buscando, siempre vamos buscando qué hacer, según qué, y según el momento personal de cada uno, según lo que quiera transmitir con ese espectáculo. Pero no tiene por qué ser exclusivamente un momento de furia, un grito, ¿no? ¿Cómo nace un espectáculo? ¿Cómo lo concibes tú? ¿Cuál es el germen que buscas? Buscaste Chaplin, pero cuando te propones hacer un nuevo espectáculo, ¿cuál es el germen? ¿Cuál es la semilla de la que nace luego, posteriormente, ese espectáculo, ¿no? ¿Una emoción tuya interna o un estado de ánimo, un momento vital? Yo creo que se mezcla un poquito todo eso, porque ahora intento pensar en por qué hicimos los espectáculos que hicimos. Yo recuerdo espectáculos que han sido porque me han llamado mucho la atención desde pequeño el motivo. Es decir, nosotros, Chaplin, como te decía, ha sido un motivo que siempre me ha llamado. Hice un espectáculo sobre el retrato de Dorian Gray. ¿Hiciste un espectáculo sobre el retrato de Dorian Gray que se llama Lore? Es un espectáculo uno de los más antiguos y uno también de los más interesantes, creo que tenemos. ¿Por qué? Porque yo había leído la novela y yo sé que me he leído la novela 5 veces. Porque ¿Y los personajes te gustan? Claro. ¿Qué es lo que te gusta del retrato de Dorian Gray? Me gusta la controversia, creo que genera, ¿no? Me gustan los diálogos, me gusta que plantee una situación límite. Entonces yo creo que lo interesante de las propuestas está en que la gente también se pueda sentir identificada con esa propuesta, ¿no? Quizá he llevado un poco
llevarlo a un poco... Oscar Wilde siempre llevaba las cosas a su extremo, ¿no? Pero es donde me parece que las cosas desestabilizan, desequilibran y uno... ¿Y cuál es el quid de esa obra para ti? ¿Cuál es la clave, lo que te... yo creo que... o que representaste en vuestro espectáculo? Mira, había ahí algo que me llamaba mucho la atención, por lo menos cuando la hice, que era la relación al fin y al cabo entre tres hombres. Porque era Lord Henry, lo que es el Basil, que era el pintor, y el personaje principal, ¿no? Ahí hay una relación que se mezclan entre ellos. Es una relación que, si bien sin ser del todo homosexual, pintaba a una relación entre hombres que me llamaba la atención. Hay veces que no puedes definir por qué, ¿no? Por supuesto, siempre me ha llamado la atención ese tema de vender tu alma al diablo, ¿no? Es una... para no envejecer, para conservarte, ¿no? Es un tema que es bastante actual, ¿no? Es un tema que se da eterno, mucho, ¿no? eterno, ¿no? Eso de vender tu alma al diablo. Y entonces había algo ahí que yo creo que son las reflexiones de Lord Henry, el principal. Por eso el espectáculo se llama Lord. Yo no lo llamo Dorian Gray ni nada de eso, lo llamo Lord porque para mí el personaje, el que te hace pensar todas sus reflexiones es Lord Henry, ¿no? Pero vosotros no utilizáis diálogos, ¿o sí, en la obra? No utilizamos. O sea, la historia se cuenta con danza exclusivamente, ¿no? Entonces los personajes están delimitados. De hecho, el único personaje femenino es un hombre vestido de mujer, ¿sabes? Porque también creo que había ahí una relación, ya te digo, yo veía una relación entre hombres, ¿no? Todo. Y entonces el personaje, yo creo que me llama mucho la atención las reflexiones de Lord Henry, ¿no? En todo lo que habla, en cómo hace dudar a Oscar Wilde, ¿no? A Oscar Wilde, a Dorian Gray, ¿no? Cómo hace durar. Y cuando un público se sienta en un anfiteatro como este y conoce más o menos la historia, pero va buscando lo que conoce de la historia e identificarlo con lo que ve en el escenario, con vuestros movimientos, vuestros gestos, y eso debe generar bastante placer en el espectador. Entender o descubrir aquella historia que recuerda a lo mejor, y lo ve interpretado, ¿no? Esa interpretación vuestra, ¿no? Sí, yo creo que ahí nos hace falta mucha educación. Educación hay un tema que todavía a día de hoy a mí es una frase, me quita el sueño, no me quita el sueño, pero sabes, algo insistente en la mente cada vez que vamos a un sitio, y es que la gente quiere entender, ¿sabes? La gente quiere entender. Si la gente no ve que ese es Oscar Wilde, que ese es Lord Henry, que ese es Basil, ¿sabes? Si no entiende perfectamente qué está viendo, parece que la gente se pierde, ¿no? Y entonces como que... se aburre inmediatamente. Sí, entonces es algo que yo siempre le digo, de verdad, yo no entiendo la vida. La vida, yo no la entiendo. Yo no entiendo que ahora mismo pueden estar muriendo todavía 100.000 niños al día de hambre. O sea, con lo que hay, yo no entiendo. Yo no entiendo que se puedan seguir ciertas políticas o que gente actúe de tal forma. Pero todos buscamos una explicación. Claro, exactamente. Tú tienes que buscarle una explicación. Claro, y a lo mejor es lo que buscan tus espectadores, una explicación. Ok, eso es lo que tenemos que buscar. Yo procuro darle una interpretación, ¿no? Porque entonces le daríamos el libro y nada más, ¿no? Lo que busca el arte. Claro, aquí y a lo mejor los espectadores a lo mejor no se han leído el libro, pero conocen la historia o se la cuentan antes de entrar en el espectáculo. Se puede explicar más o menos brevemente. Exactamente, las bases, la sinopsis que siempre ponemos, esta historia es tal, tal y tal, ¿no? Pero después hay muchas más cosas que hay que leer entre líneas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un defecto, o por lo menos los españoles, ¿no? Que queremos que todo nos lo den hecho, ¿no? Y entonces queremos entender. Tú que viajas y que acabas de regresar de Latinoamérica y tal, ¿tú crees que somos diferentes al resto del mundo?
No somos diferentes, no somos diferentes, pero es verdad que en otros sitios pues son distintos. No somos diferentes, pero es verdad que en otros sitios son distintos a nosotros, ¿no? No se lo plantean tanto, de hecho aquí solamente lo que es en España, todavía llegamos a ciertos sitios y dicen, ay, es que la danza contemporánea. Entonces, yo claro, ¿cómo interpreta un coreógrafo y bailarín y empresario de la danza? ¿Cómo interpreta eso de, ay, es que la danza contemporánea? ¿Sabes? Esa interpretación es que la gente no la entiende. Y digo yo, bueno, ya, pero yo no puedo hacer todo. De todas maneras, ¿la danza es una cuestión de entender? No, pero ahí es donde te digo que la gente quiere entender. Lo que pasa es que es diferente. El arte no es una cuestión de entender. Es una cuestión de disfrutar, de sentir, de emocionarse. Lo que pasa es que yo entiendo que una obra basada en el retrato de Dorian Gray, a lo mejor sí hay que entender algo. Pero otro espectáculo que simplemente intentes mostrar sentimientos, una historia creada por ti mismo y que vas a expresarla o la van a contar tus bailarines con sus movimientos, la van a entender desde el principio hasta el final, la van a ver. La van a ver. La van a ver, luego ya entenderla, bueno, con lo que cada uno pueda. Exactamente, es que lo que digo, tienes que vivir algo, o sea, las artes escénicas, por eso son artes escénicas. Pero la transmisión de vuestras emociones es lo que emociona a la gente. Sí, eso debería de bastar. Claro. Eso debería de bastar como para que la gente venga a ver algo, aunque ni siquiera se lea, bello. O sea, voy a probar algo, voy a sentarme y voy a ver qué me transmite esto, ¿sabes? Y voy a ver cómo interpreto yo esto en la danza. ¿Te vas a ver un concierto? Yo no sé la vida de Monteverdi, ¿sabes? Escucho su música, no sé en qué año lo compuso, no sé en qué estado de ánimo. Sí tendría que ver mucho seguro el estado de ánimo de Monteverdi cuando hace una pieza o cuando hace otra pieza, ¿no? Sin duda. Nosotros, si lo interesante de las artes escénicas es que son vivas, ¿no? Estamos viviendo las artes escénicas. Una función no es igual que la siguiente, ¿no? O sea, si has vivido mejor ese día, si has dormido mejor, si has dormido peor, si te han dado una buena noticia, si te han dado una mala noticia. Eso es lo interesante de las artes escénicas, que hoy te estoy viendo en el mismo papel que mañana y hoy me estás transmitiendo algo que es que no puedes leer, algo que no puedes explicar del todo. Y ahí está la magia un poco en todo y sobre todo la danza que trabajas con tu cuerpo, ¿no? Directamente. Volvamos un momento a ese instante de tu vida en el que tú poco a poco sin querer te vas metiendo en el mundo de la danza, te van empujando otros, van tirando de ti, tú un poco te resistes, ¿no? Pero al final te metes de Caigo. lleno. Una persona que, como hemos dicho, tú no has tenido una formación de danza siendo un niño, que luego la has ido descubriendo, decías antes que tú tenías esa sensibilidad, intuyes que siempre has tenido esa sensibilidad y en el campo de fútbol sabe Dios cómo la mostrarías, pero luego tienes la oportunidad de mostrarla y de abrir tu pecho y mostrar todo lo que llevas dentro sobre un escenario. Sí. ¿Cómo se vive eso? ¿Hay una transformación? ¿Fernando Hurtado se transforma en ese momento? ¿Tú crees cómo puede beneficiar a una persona, ya sea hombre y mujer o mujer, que a la hora que en el momento de su edad que sea, se convierte o decide, aunque sea por hobby, entrar como tú hiciste en una escuela y decir, mi pasión ha sido el baile, o creo que llevo un bailarín dentro, o me gusta la danza, quiero ¿qué puede aportar a una persona todo eso? Hombre, yo te puedo decir, fíjate, desde mi perspectiva, que he sido, como te digo, muy deportista, futbolista profesional y ahora la danza, si hay algo que no cambiaría para nada, es en parte el conocimiento de mi cuerpo, ¿no? Es decir, hay un punto en la danza, yo creo que todo lo que es trabajar con tu cuerpo, ya puede hacer después otro tipo digamos, de técnicas, ¿no? Pero en cuanto a la danza,
uno descubre, o sea, yo simplemente tocando mi piel solamente hay una cuestión de energía, hay una cuestión que lo agradezco mucho porque me he buscado más hacia adentro, ¿no? Me he escuchado mucho más. Si no me escucho en el día a día cuando salgo del teatro, cuando salgo en un ensayo, cuando estoy en el ensayo sí me escucho, ¿no? Y empiezo el tacto simplemente. Fíjate, hay una cosa que el tacto del pie desnudo sobre el suelo, ¿no? A la hora de bailar. Si uno solamente en este detalle dice ¿cuántos minutos al día tú tienes tu pie desnudo sobre el suelo? ¿Sabes? O sea, lo natural es que el pie, venimos al mundo desnudo, no voy a decir que estemos desnudos por ahí, que los hay todavía en ciertas tribus, ¿no? Nosotros nos hemos desarrollado, vale, vale, nos hemos desarrollado y entonces nos ponemos botas que aprietan, nos ponemos todo el día, entonces eso y si un niño anda descalzo por casa, enseguida se le riñe. Y bueno, ya si va por la calle descalzo... Bueno, es que eso no se contempla. Bueno, en un país desarrollado como el nuestro, en un país desarrollado como el nuestro, afortunadamente vas a Latinoamérica, vas a África, que hemos tenido la suerte de visitar muchos lugares de África. Y es normal. Lo normal es que el niño esté desnudo, pero eso es un país subdesarrollado del tercer mundo. Bueno, dejando ese tema aparte, ¿no? El hecho de que si solamente te fijas en ese detalle, el pie pierde sensibilidad, es lógico, ¿no? Entonces, el no trabajar con tu cuerpo, el estar todo el día simplemente con ropa, pierde sensibilidad, más, imagínate si no hace algún tipo de actividad, ¿no? Después podemos dividir en grado la actividad, ¿no? Que es o más física o un poco más sensual en el sentido de delicada, ¿no? En la danza contemporánea hay de todo. Pero es muy sensual. Es muy sensual y es delicada en muchos sentidos. Y me refiero a delicada en el sentido del contacto, ¿no? De la respiración, o sea, un simple ejercicio de respiración. Y un simple ejercicio de respiración con 5 personas al lado te obliga a escucharte, te obliga a estar atento, a conservar ese instinto de saber qué es lo que te rodea, qué es lo que estoy viendo. Siempre decimos en danza, yo suelo decirle en mis clases, piensa mucho en tu espalda, la espalda habla, la espalda está a la espalda, ¿sabes? Y lo que dice muchas anécdotas, y a veces ni me froto la espalda cuando me ducho porque no llego, ¿sabes? O sea, ¿cuántas veces uno se ha frotado aquí en la espalda porque es que no llego, ¿sabes? Entonces, la espalda habla, o sea, tu omóplato, tu columna, tu cuello. ¿Y qué te puede decir tu espalda? ¿Qué te ha dicho a ti tu espalda a lo largo de tu vida? Hombre, porque mi lugar más peligroso de lesión ha sido las lumbares, ¿no? Pero la espalda he aprendido a visualizarla y sobre todo a respirar por la espalda. Muchas veces, ¿sabes? Es que incluso ese sentido de respiración, ¿no? Por cada poro de tu pie. Por cada poro de mi pie, y dirán, pueden decir los espectadores, uy, qué exagerado. No es. O sea, es muy gozoso de decir que siento que estoy respirando por cada lugar, ¿no? de mi piel, ¿no? Y estoy respirando por las rodillas, y estoy respirando por la espalda, y estoy respirando por el cuello y por los dedos de las manos, ¿no? Es verdad. El desarrollo de la sensibilidad podría llegar o llevarnos, a los que no lo hacemos, a ese extremo de sentir como partes de nuestro cuerpo o que no pensamos que respiran. A mí hay en esa escena que me intentabas describir, bailando, descalzo, la coreografía, el grupo que está a lo mejor al unísono generando esa coreografía, encima hay un elemento que es tocarse. 2 bailarines se tocan. A veces no hace falta, normalmente nos tocamos, pero incluso a veces para tocarte no hace falta tocarte. Vale. Quiero decir, ¿sabes lo que decimos? Puedes poner, ¿no?, muy cerca. Ponemos muy cerca esa energía, o incluso la mirada con alguien, todo dice, uy, he conectado, ¿no? O sea, nos referimos a tocarnos como tocarnos, ¿no? Que ya es un hecho físico, ¿no? Pero el tocarse simplemente con esa mirada que sabemos que estamos conectados es un primer paso para lo que después viene, ¿no? Y eso es muy placentero. Sí. Y es muy evocador de emociones también. Conocemos una escena típica también del bailarín levantando
por la cintura o por el talle. Tanto persona levantada como el que levanta debe experimentar ahí. Sobre todo, y te lo pongo en comparación porque tenemos la costumbre de en la calle, además de llevar zapatos, no tocar. En general. Bueno, y somos un país que nos tocamos bastante, ¿eh? Dentro de todo, este país mediterráneo nuestro, una de las cosas que nos salva es que, bueno, somos como muy así, damos abrazos, ¿sabes? Por ahí tú vas a Francia misma, aunque dentro de eso, pero eso de un abrazo y otro abrazo para despedirte y otro abrazo en la cerveza, o sea, eso no se lleva por muchos sitios, ¿no? Pero también es un tipo de contacto no visualizado, ¿sabes? No llevado hacia el conocimiento, digamos, ¿no? Hacia el conocimiento. A la conciencia. A la conciencia, ¿no? Es un abrazo de gozo más que de conciencia, de trabajar con eso, que al final es nuestra herramienta, ¿no? Pero un bailarín y una bailarina que se tocan habitualmente las manos, desarrollan una conjunción. Totalmente. Sobre todo de cara a preparar un número que luego van a repetir. Es como los bailarines de patinaje. Claro, todo lo que sea, eso es partener, ¿no? O sea, de tu partener que estás constantemente. Horas de entrenamiento. Horas y horas. Claro. O sea, ya, entonces se produce una... Totalmente, ya sabes qué energía tiene, cómo respira. En el momento que te acercas y empiezas a tocarla o te toca, te dice, ¿estás bien? Y no hace falta nada, todo eso es como súper ya ha notado agradable. A lo mejor un estado de ánimo. Sí, te noto hoy o tenso, te noto tensa o hoy no te dejas llevar, ¿sabes? Todo eso son que nosotros lo trabajamos diariamente, ¿no? Exactamente. Entonces lo damos como normal. Después sales de ahí y una de las cosas que yo también, no me sorprende, pero sí me llama la atención, cada uno en nuestro terreno, digo, ay, ¿cómo que la gente puede vivir sin tener un poco... Esa cosa, ¿no? Esta cosa de decir, oye, sí, conozco mi cuerpo, ¿sabes? O sea, esta es mi rodilla, cómo funciona mi rodilla y con la rodilla puedo decir cosas y al final con mi cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo te respondes tú a cómo pueden vivir los que no bailan? Intento decir, normal, ¿sabes? O sea, es una cuestión de educación y de costumbre. Yo metería lo que es las artes escénicas en el colegio desde pequeño. Pero yo Eso recuerdo... es indispensable, o sea, todavía estamos en este siglo y tienen que estar, no la educación física, y lo siento, conozco a profesores de educación física geniales y tal, no la educación física como le estamos dando, no, o sea, aparte de la educación física, que es una educación física, es una preparación más deportiva, hay muchos profesores de educación física interesados en la danza, ¿no? En las artes escénicas y en cómo conectar la gente. Hemos dado clases en institutos aquí en Nerja y en otros sitios y la gente le da mucho pudor tocarse. A eso me refería. Le da mucho pudor tocarse. En esas edades sobre todo, ¿no? En los 14, 16 años, 13, 16 años, es un pudor tocarse y que te vean. O sea, en el momento de decir, quitarle la parte de arriba del chándal, Que luego hay una camiseta. Entonces, por supuesto. Imposible. O sea, no, por ahí no pasa. No, o sea, solamente decir, venga, vamos a calentar, vamos a caminar, vamos a respirar, vamos a solamente soltarnos. Cuando la gente no tiene, o sea, los jóvenes también, no generalizo, bueno, sí puedo generalizar. No, los jóvenes de ahora porque los estás testando. Sí, exactamente. Pero dime a mí si los padres o los tíos o los amigos no tienen el mismo problema. Yo creo que viene de muy lejos. Sí, por supuesto, volvemos a decir, de la educación, ¿no? Tenemos un país que pero de esa educación y de la que recibieron sus padres. Totalmente. Y sus... Totalmente. Porque cada día nos tocamos más, pero me imagino que nuestros abuelos, bisabuelos se tocaban aún menos. Claro, imagínate. Yo tengo una referencia, yo todavía, mis padres que tienen 75, 77 años, todavía tienen, o sea, cuando ellos eran novios, tenían que pedir permiso a mi abuela y a mi abuelo de verse, o sea, estamos hablando de aquí al lado, o sea, sí, 70 y tantos años no son el siglo, ¿sabes? Antes de ayer. Y todavía
hasta mi hermana mayor, que tiene 1 año más que yo, todavía era como un poco, o sea, hasta que no se casaron, Sí. también la mentalidad, pero hasta que no se casaron, Ya. no tenían su casa. Yo creo que vamos como un poco muy Y lo, atrás. y, en lo, este y lo sentido. que tiene eso además es que se arrastra, ¿no? Porque si tú no has tenido una educación en esto que hablamos simplemente de expresión corporal Ujú. y una educación continuada, pues evidentemente cuando llegues a los 35 o los 27, Se pierde. tal, La tienes ahí un... sensibilidad se pierde. La sensibilidad se pierde, Rafa. Si no se alimenta. Si no se alimenta. O sea, al final, todo yo no creo que haya muchos secretos. Yo digo, a ver, o sea, si tú ensayas, tú puedes bailar. Otra cosa que te dediques profesionalmente según a qué nivel. Pero si tú ensayas, bailas. Y enriquecerte una barbaridad. Claro, y si tú tocas un instrumento, no podrás tocar en la ópera de no sé qué, pero tocas un instrumento. Y si tú montas en bicicleta, no podrás correr el tour, pero podrás hacerte tus kilómetros y saber. O sea, las cosas hay que vivirlas y hay que experimentarlas y hay que trabajarlas diariamente. El problema es que si yo no monto en bicicleta y no me convierto, bueno, soy que ser capaz de recorrer 40 kilómetros al día, no me estoy... A lo mejor a un ciclista me dirá, sí, te estás perdiendo gran cosa. Sí. Pero creo que me estoy perdiendo algo, vale. Sí, pero sí. si no bailo, me estoy perdiendo mucho más. Más que si no bailo, fíjate, tampoco diría si no bailo, si no experimento qué es trabajar con tu cuerpo, ¿sabes? Porque después puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? Tai chi, todo lo que son artes marciales, yoga, o sea, no tiene por qué, pero es encerrarte con tu cuerpo, tocar, ¿sabes? Hacer trabajo de sensibilización con tu piel, con tu respiración, con articulaciones, ¿no? Y si tienes a alguien al lado, pues mejor, ¿no? Y si tienes un grupo donde ves cómo los cuerpos se mueven de otra forma, yo es que también. La pelea del judo, por ejemplo, no la estimo tan beneficiosa como el roce de un baile o de... Sí, también dirán, ¿no? Los judokas. Los judokas. Pues sí. Claro, entonces ahí no podemos discutir, estamos hablando de qué estamos hablando exactamente, estamos hablando de la sensibilidad, ¿no? Si estamos hablando de la sensibilidad, yo entiendo la sensibilidad con la delicadeza, entiendo la sensibilidad con la emoción. Por supuesto que te puede, joder, si nos emociona un partido de fútbol, imagínate la cantidad de gente que le emociona un partido de fútbol y lloran. ¿Sabes? O sea, nos dirán, es que esto es emoción para mí. Sí. Claro, sí, no podemos discutir eso, o podríamos discutirlo, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un grado más. De un grado más. O 2 o 3 grados más. Unos cuantos más. De enriquecerte por dentro y de buscar al final siempre de dentro hacia afuera, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a saber qué generan sus órganos, qué genera el movimiento del latido del corazón, qué provoca el recorrido de la sangre en las venas, hacia dónde va, qué me provoca eso, ¿no? Si noto que la sangre llegue a mis dedos, a mis pies, a mis manos, a mi cabeza, si soy capaz de entrar y salir de mí muchas veces, ¿no? Que es concentrarme y estar respirando y estar conmigo y poder salir y estar. Nosotros en danza trabajamos mucho con los ojos cerrados, ¿no? Es decir, cuando tú bloqueas los ojos, hay una pared que el cuerpo automáticamente hace esto, ¿no? O sea, se tensa, lógico. ¿Ah, sí? Sí, tú vas caminando, se apaga la luz. Sí. Te detienes, hay peligro, eso, ¿verdad? hay peligro. Claro, hay peligro. ¿Por qué? Porque es nuestra vista la que confía mucho en lo que hay, ¿no? Incluso, fíjate, si te dan la mano, tú sigues tenso porque tú no controlas lo que estás haciendo, ¿no? Entonces hay como un bloqueo de no confianza en tus instintos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque uno de los instintos más fuertes es la vista, ¿no? Sin embargo, si cerramos los ojos, podemos darle potenciar el resto. Tienes que escucharte, por fuerza, tienes que escucharte. Tienes que ser más consciente de las distancias que hay de tu mano a una pared, tienes que ser más consciente del contacto de tus pies con el suelo, ¿sabes? Tienes que ser más consciente si tu altura de cabeza con algo, ¿sabes? Tienes que ser más consciente de estar cerca de alguien, ¿no? Y simplemente por el hecho de la visual, ¿no? Entonces, muchas veces estaría muy bien
Mira, yo cuando vivía en Madrid, que trabajaba en Madrid, estaba de moda hacerse un regalo de cumpleaños, que era estar un día con los ojos cerrados. No me digas. Yo no lo llegué a experimentar, o sea, lo llegué a experimentar haciéndoselo a otra persona. ¿Tú le regalaste esa experiencia? No yo, un grupo de amigos le regalamos esa experiencia a una amiga, sí. Y era que le cerraba los ojos, todo el día la llevábamos, la traíamos, sí, la subíamos al bus, al metro, la llevábamos a los sitios con los ojos cerrados. ¿Y entonces, Entonces, cuando terminó esas 24 o claro, esas 12 horas, qué pasó? Primero, esa chica se había soltado mucho, Ajá. ¿sabes? Y claro, cuando ya llevas 5 horas Claro. confiando en lo Claro. que estás al lado, Claro. tu paso cobra otra decisión, tus miedos se pierden mucho tus miedos ya antes dices, pero ¿dónde vamos? Hay escalones. Ya eso se convierte en una asiduidad. Sí, ¿Quién sí. te lo puede explicar mejor? Son los ciegos, claro, ¿no? Entonces, que hay una cosa que yo me acuerdo que veía en el metro a un ciego que bajaba la escalera, y esperaba el metro, se abría la puerta, y entra con el perro y así, taca, y Sí. sí. El problema que tiene un ciego es que toda la vida va a ser así. Exacto. El regalo para tu amiga es que experimentar es que eso era una y poder experiencia, recuperar la visión tener esta doble. Y poder ver el antes y el después. Totalmente. ¿no? Entonces, ya no es solamente, nosotros lo experimentamos en la clase en algún momento que decimos cierra los ojos y sígueme. Entonces hacemos una serie de movimientos, de contacto, te llevamos al suelo, arriba incluso corremos. Es muy significativo cuando empiezas a correr porque su cuerpo empieza a tensarse, ¿no? Entonces los que ya tenemos esa actividad, pues sabemos, y no deja de tener un punto de miedo, ¿no? Pero dice, ese punto de miedo, si hay alguien que me está guiando, o sea, olvídate de ese punto de miedo. Y es lo que pasa cuando en vez de hacerlo durante 10, 15 minutos, lo hace durante 9 horas. A las 5 horas te estás soltando, eres más libre con tu cuerpo, ¿no? Y ya te digo, mucho más sensible a todo lo que ocurre alrededor tuya, partiendo de tu cuerpo, partiendo desde dentro hacia afuera, no como la visual, que es más desde fuera sin escucharlo de dentro, ¿no? Entonces era un regalo como muy interesante, ¿no? Y era un regalo, fíjate, me vas a regalar esto, sí. Bueno, seguro está que conmigo por aquí. Pero se lo hicisteis sabiendo que le iba a gustar, ¿o no? Bueno, tampoco sabíamos, ella quería. Aceptó el regalo. Sí, aceptó podía el haberlo regalo. rechazado. Podía haberlo rechazado o podía haberlo rechazado a la hora. Claro. Y dice, oye, no puedo, ¿no? Sí, También esto se está pasando. Eso se está pasando y no estoy disfrutando del regalo, ¿no? Entonces, pero no pasó eso, entonces estuvimos, me acuerdo, no sé si eran las 11 de la mañana cuando pasó y eran las 7, 8 de la tarde cuando comíamos igual, ¿sabes? Y ella seguía... Ella, claro, le dábamos de comer, le poníamos y ella comía, bebía los sabores, incluso a veces le poníamos, no sabía qué iba a comer, prueba esto, ¿qué es? Pruébalo, ¿sabes? Bebe esto, ¿qué es? Bébelo. Bueno, por parte de los que lo dieron también implicó un esfuerzo y sí, claro, pero un cariño. Eso es también dedicarle un Muy regalo que necesita, no es implicación por parte de, exactamente. Dinero, toma un pantalón, tomas una entrada para el cine, que ya dentro de todo, no, estoy contigo todo el día y te estoy cuidando, te estoy llevando y te estoy haciendo sentir algo, ¿sabes? Una experiencia irrepetible. Es como eso, llevar, no se considera un regalo, te voy a regalar algo, vamos a ir al teatro, vamos a ir al cine, bueno, al cine es más normal, vamos a ver un espectáculo de danza. Yo siempre digo, cuando dice, ¿y qué dirías para que la gente venga a verte? Digo, mira, que tenga un poco de curiosidad, sobre todo que tenga un poco de curiosidad, que levante la mano ahora de los que nos están escuchando. ¿Quién nunca ha visto un espectáculo de danza? Entonces, seguro, yo ya me imagino a mucha gente levantando la mano, ¿no? Pues vamos a invitar a los telespectadores a que se den ese capricho, regalen a sus parejas, ya sean chicas que se la regalen a los chicos o chicos que se la regalen a las chicas o cualquier otra elección. Sí. Que regalen una entrada para un espectáculo de danza de Fernando Hurtado. Eso es un magnífico regalo. Es un magnífico regalo. Yo creo que un regalo ha sido este ratito de charla contigo, también para nosotros, para mí por supuesto. Y para mí también. Para los espectadores espero también que haya sido un regalo,
que haya sido un regalo conocerte, que haya sido un regalo saber que existes y que pueden saber más de ti yendo un día cualquiera a uno de los teatros por los que tu compañía, la compañía de Fernando Hurtado, pase. Sí, pues yo deseo que así ocurra. Yo te agradezco una vez más, de verdad, esta dedicación, ¿no? ese amor que tenéis un poco por este programa y por especialmente hacer que a la gente le lleguen cosas que no sean normales. Y desgraciadamente la cultura no es una cosa muy normal dentro del panorama un poco que nos rodea, ¿no? Entonces, de verdad, te agradezco. En otro momento contaremos al público cómo nos conocimos, Rafa y yo, ¿sabes? Porque es muy curioso y cómo simplemente las cosas se dan. Las cosas se dan y aquí estamos. Pues lo contaremos muchas veces más. Ojalá te tengamos muy pronto. Ya sabéis que nos tenéis aquí, en Nerja, allí donde estemos. Muy bien. Seremos bien recibidos mutuamente. Y nada, y pues que sigas haciendo las cosas como creo que las haces, con amor. Porque yo creo que cada coreografía, cada paso, cada ensayo en el que te involucras, la clave de tu éxito es que lo haces con amor. Yo te agradezco que con lo que nos conocemos esa sea la sensación que te llegue, porque yo creo que sí. Y sobre todo también hay una cosa que es el desinterés, ¿sabes? Si me dedico a esto, sí, es verdad, tengo que ganarme la vida con esto, pero dice que quien los quiere todo tiene que darlo todo. Eso es algo que a mí hay frases que a mí me marcan y me guían, ¿no? Y una es esta, que no sé dónde lo leí, pero creo que es verdad. Quien los quiere todo tiene que darlo todo y yo creo que es una bonita manera de ganarse la vida. Yo te felicito por la suerte. Yo creo que estás disfrutando más que cuando juegas al fútbol. Sí. Aunque no hayas sido profesional de las dos cosas y vamos a ver si más gente se aficiona a la danza contemporánea. Y al arte. Y a respirar y a vivir, y a tocarse. Y a vivir, en definitiva. A vivir con mayúsculas. Sí, por favor. Que es una vida la que vivimos y mientras nos enteramos de qué va la cosa, como que se nos ha ido. Se nos ha ido. ¿Sabes? Así que bueno. Pues desgraciadamente también se ha ido este ratito de programa y yo les animo. Síganle la pista a Fernando Hurtado. Merece la pena. Muchísimas gracias.